Lo que acaba de pasar en Valencia no es lo que parece, y el paddock de MotoGP está a punto de recibir el golpe de realidad más brutal de los últimos años, porque lo que vimos de Toprak Razgatlioglu en su debut con Yamaha fue apenas una sombra, un fantasma prudente de lo que realmente está por llegar, y su manager acaba de lanzar una advertencia que debería hacer temblar a más de uno en el campeonato. Kenan Sofuoglu, el legendario pentacampeón de Supersport y cerebro detrás de la carrera de Toprak, ha salido al paso con un mensaje clarísimo que está resonando en cada rincón del paddock. El Toprak que vimos rodando cautelosamente en Valencia, terminando en un discreto 18º, puesto a 1 segundo y 3 décimas del líder, no era el verdadero Toprak Razgatlioglu. Era simplemente un piloto inteligente, haciendo exactamente lo que le pidieron que hiciera, no arriesgar absolutamente nada, porque había demasiado en juego. Y aquí viene lo que necesitas entender, porque esto lo cambia todo completamente. Yamaha llegó a Valencia con una sola unidad de su nuevo motor UE4, una joya de ingeniería que representa meses de desarrollo secreto y millones de euros invertidos. Y esa única moto era literalmente irreemplazable durante esos tests. No había plan B, no había moto de respaldo con esas especificaciones, no había segunda oportunidad si algo salía mal. Entonces imagínate la presión sobre Toprak. Tienes en tus manos la única muestra física del futuro de Yamaha en MotoGP, el proyecto que podría redefinir la marca japonesa después de años de sufrimiento en la categoría reina. Y te dicen clara y directamente que no puedes, bajo ninguna circunstancia, tirar esa moto al suelo. ¿Qué harías tú en esa situación? Exactamente lo que hizo Toprak, rodar con prudencia absoluta, familiarizándote con la bestia, entendiendo cada vibración, cada respuesta del acelerador, cada milímetro de recorrido de los frenos, pero sin liberar ni una fracción del piloto salvajemente agresivo que arrasa en Superbikes. Sofuoglu no se guardó nada cuando habló con los medios turcos después de los tests, y sus palabras son literalmente explosivas para cualquiera que piense que Toprak no está listo para MotoGP. El manager fue brutalmente directo. Lo que vieron no fue Toprak pilotando, fue Toprak siendo extremadamente cuidadoso porque así se lo pedimos. Cuando llegue el momento y tenga vía libre para atacar, van a ver algo completamente diferente, algo que este paddock no ha visto en mucho tiempo. Y ahí está la bomba, la advertencia real que debería hacer que cada piloto del grid preste atención máxima. Sofuoglu lleva trabajando con Toprak desde que era prácticamente un niño. Conoce cada aspecto de su pilotaje, sabe exactamente de qué es capaz ese turco absolutamente espectacular en una moto. Y cuando alguien con esa credibilidad lanza una advertencia así, no es fanfarronería vacía, es una promesa basada en años de resultados aplastantes. Pero déjame contarte por qué esta situación es tan bestialmente importante y por qué literalmente nadie debería tomarse esos tiempos de Valencia como indicador real del potencial de Toprak en MotoGP. El estilo de pilotaje de Razgatlioglu es legendario en el mundo de las Superbikes, un estilo tan agresivo y tan físicamente demandante que ha sido comparado con los grandes maestros del frenado extremo de la historia del motociclismo. Toprak es conocido absolutamente por su capacidad de frenar más tarde que nadie, de meter la moto en curva en ángulos que parecen desafiar las leyes de la física, de salvar situaciones que para cualquier otro piloto terminarían en una caída espectacular. Su temporada 2025 en Superbikes ha sido prácticamente una masterclass de dominación con BMW, acumulando victorias de manera sistemática y demostrando que su velocidad no es un accidente, es talento puro, refinado por años de trabajo intenso y una comprensión intuitiva de cómo exprimir hasta la última décima de una motocicleta. Y aquí viene lo que nadie esperaba, pero que tiene absolutamente todo el sentido del mundo cuando lo analizas en profundidad. Yamaha no contrató a Toprak para que fuera un piloto promedio del medio del pelotón.
no invirtieron en traer a un bicampeón de Superbikes para que terminara en posiciones anónimas. El objetivo declarado, el plan maestro que Yamaha ha compartido con su círculo interno y que ahora está saliendo a la luz, es que Toprak Razgatlioglu desafíe directamente a Fabio Quartararo desde el primer año, que se convierta en el compañero de equipo que empuje al francés a extraer su máximo nivel, que cree esa dinámica interna de competencia feroz que todos los grandes equipos necesitan para evolucionar. Y eso no es algo que se logra siendo cauteloso. Eso requiere un piloto dispuesto a arriesgarlo todo, a poner la moto en el límite absoluto, a demostrar que merece ese asiento, tanto o más que un campeón mundial consolidado. Los números no mienten, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque cuando miras la trayectoria de Toprak en Superbikes, ves patrones que predicen éxito en MotoGP. En 2021 ganó el campeonato de Superbikes con Yamaha, demostrando versatilidad absoluta en diferentes circuitos y condiciones, batiendo a pilotos experimentadísimos como Jonathan Rea, que dominaba la categoría desde hacía años. Luego, en su salto a BMW, algo que muchos consideraron arriesgado porque la marca alemana estaba en proceso de desarrollo, Toprak no solo se adaptó, sino que literalmente convirtió esa moto en una máquina ganadora, acumulando victorias que BMW llevaba años persiguiendo sin conseguir. Esa capacidad de adaptación, ese talento para exprimir el potencial de una motocicleta que todavía está en desarrollo, es exactamente lo que Yamaha necesita desesperadamente en MotoGP, donde han estado luchando por encontrar rendimiento consistente desde que perdieron su última ventaja competitiva hace temporadas. Pero aquí está la clave de todo, el elemento que transforma esta historia de un simple fichaje en una narrativa épica de proporciones históricas. El movimiento de Toprak a Yamaha MotoGP desencadenó un efecto dominó que ha reorganizado completamente el panorama tanto de la categoría reina como de Superbikes. Miguel Oliveira, el piloto portugués con experiencia consolidada en MotoGP y victorias en su haber, se encontró de repente sin asiento en la parrilla principal cuando Yamaha decidió apostar por el talento emergente de Toprak en lugar de mantener a un veterano conocido. Oliveira tuvo que pivotar completamente su carrera, aceptando un movimiento sorprendente hacia BMW en Superbikes, un descenso en las categorías del motociclismo, que para muchos representa un paso atrás, pero que Miguel ha intentado enmarcar como una nueva oportunidad de ser protagonista absoluto. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de toda esta reorganización del tablero del motociclismo mundial? Que Toprak no es el único novato que va a sacudir MotoGP en 2026. Diogo Moreira, el joven brasileño absolutamente explosivo, que Honda ha fichado directamente, viene con credenciales igual de impresionantes, y algunos expertos dentro del paddock consideran que podría ser una amenaza, incluso mayor que Toprak. Moreira es más joven, ha crecido en sistemas de formación específicos para MotoGP, tiene esa mentalidad de nueva generación que no conoce el miedo, y Honda está apostando absolutamente todo por él como el piloto que puede devolverles a la gloria después de años de resultados devastadoramente pobres. La rivalidad entre estos dos novatos en 2026 promete ser uno de los subtextos más fascinantes de toda la temporada porque ambos tienen hambre extrema, ambos representan el futuro de marcas históricas que necesitan resultados, ya, y ninguno de los dos va a conformarse con un papel secundario. Volvamos a Valencia, porque los detalles de esos tests revelan mucho más de lo que parece en la superficie. Toprak completó un programa de trabajo extenso durante sus días en el circuito Ricardo Tormo, acumulando vueltas sistemáticamente, probando diferentes configuraciones de suspensión, familiarizándose con los neumáticos Michelin, que son completamente diferentes a los Pirelli que usaba en Superbikes, entendiendo cómo responde una MotoGP
en comparación con una Superbike en términos de distribución de peso, potencia y electrónica. Los ingenieros de Yamaha, que trabajaron directamente con él durante esos días, reportaron que su feedback técnico era extraordinariamente preciso, que podía articular exactamente qué necesitaba la moto para ir más rápido, que entendía conceptos avanzados de setup que algunos pilotos tardan años en dominar. Esa inteligencia técnica, combinada con su talento natural sobre la moto, es exactamente lo que separa a los pilotos buenos de los verdaderamente grandes. Dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal y es absolutamente crucial para entender por qué Yamaha está tan confiada en este proyecto. El nuevo motor V4 que Toprak estaba probando en Valencia representa un salto evolutivo masivo respecto a lo que Yamaha ha estado usando en temporadas recientes. Los rumores técnicos del paddock hablan de ganancias significativas en potencia máxima, mejor respuesta en salidas de curva, características de entrega más lineales, que facilitan el control de tracción, básicamente todo lo que Fabio Quartararo ha estado pidiendo a gritos durante años, sin conseguirlo. Si ese motor cumple aunque sea la mitad de las promesas que circulan en los garajes, Yamaha podría pasar de ser un proyecto de medio pelotón a luchar legitimately por podios y victorias. Y ahí es donde Toprak entra en escena como la pieza que podría aprovechar ese salto técnico para hacer daño real en la clasificación general. Pero déjame contarte algo que los análisis superficiales están pasando completamente por alto. El fichaje de Toprak por Yamaha es también una declaración de intenciones filosófica sobre qué tipo de piloto necesitas para ganar en MotoGP moderno. Durante años, el paddock ha estado obsesionado con contratar pilotos que vienen directamente del sistema de formación de Moto3 y Moto2, con esa progresión natural que supuestamente garantiza adaptación perfecta. Pero Yamaha está diciendo algo radicalmente diferente, que un piloto con talento excepcional puede saltar categorías y ser competitivo inmediatamente si tiene el paquete correcto debajo, que la experiencia en Superbikes no es un lastre, sino potencialmente una ventaja, porque te enseña a pilotar motos de producción modificadas, que requieren técnica diferente y adaptabilidad extrema. Si Toprak tiene éxito en MotoGP, podría abrir las compuertas a una nueva generación de fichajes cross-category, que cambiarían completamente la dinámica del mercado de pilotos. Los números hablan por sí solos, y aquí está el contexto histórico que nadie puede ignorar. Cuando miras los casos de pilotos que han saltado de Superbikes a MotoGP en el pasado, encuentras ejemplos tanto de éxito espectacular como de fracaso estrepitoso. Colin Edwards hizo la transición y se convirtió en un piloto respetado del grid, aunque nunca ganó un campeonato. Ben Spies saltó y consiguió podios e incluso victorias antes de que las lesiones truncaran su carrera. Cal Crutchlow vino de Supersport, no directamente de Superbikes, pero demostró que los caminos alternativos pueden funcionar. El punto es que el talento verdadero siempre encuentra la manera, y Toprak tiene tanto talento natural que las probabilidades están fuertemente a su favor si Yamaha le da las herramientas correctas. Y aquí viene lo que debería hacer temblar a más de uno en el paddock: el estilo agresivo de frenada de Toprak, ese sello distintivo que lo ha hecho absolutamente letal en Superbikes. Va a llegar a MotoGP, y cuando llegue, va a ser devastador. En Superbikes, Toprak es conocido por frenar metros más tarde que sus rivales, por meter la moto en curva con la rueda delantera prácticamente bailando en el límite de la pérdida de adherencia, por salvar situaciones que para otros significarían un high side inmediato. Esa agresividad, ese compromiso total, es exactamente lo que hace falta para extraer las últimas décimas en MotoGP, donde las diferencias entre la pole position y la quinta fila pueden ser milésimas de segundo. Cuando Toprak finalmente tenga luz verde para liberar todo ese potencial,
cuando tenga más motos de respaldo y pueda arriesgar sin miedo a destruir el único prototipo del equipo. Ahí es cuando veremos el verdadero espectáculo. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan, porque esta historia apenas está comenzando, y los próximos capítulos van a ser absolutamente épicos. El plan de Yamaha para 2026 no es simplemente que Toprak complete la temporada sin hacer el ridículo, es que desafíe a Quartararo desde la primera carrera en Qatar, que le ponga presión real al francés desde los entrenamientos libres, que obligue al equipo a mejorar ambas motos porque tienen dos pilotos capaces de luchar por posiciones de punta. Esa dinámica interna de competencia sana pero feroz es exactamente lo que Ducati ha aprovechado durante años con sus múltiples equipos satélite y sus pilotos hambrientos de demostrar que merecen el asiento oficial. Yamaha finalmente está replicando esa fórmula después de años de tener configuraciones de equipo desequilibradas, donde un piloto era claramente el líder y el otro estaba ahí para recoger datos. Pero vamos más allá porque la presión que Toprak va a enfrentar en su primera temporada de MotoGP es absolutamente monumental, y cómo maneje esa presión determinará si este movimiento fue genialidad estratégica o error costoso. Las expectativas son altísimas, desde múltiples frentes. Los fanáticos turcos esperan que su héroe conquiste la categoría reina inmediatamente. Yamaha necesita resultados para justificar la inversión y la reorganización del equipo. Los medios van a estar analizando cada vuelta, comparándolo con Quartararo y con otros novatos como Moreira. Y el paddock en general va a estar observando, para ver si este experimento de traer pilotos de superbikes puede realmente funcionar en la era moderna. Esa presión podría aplastar a un piloto normal, pero todo lo que sabemos sobre Toprak sugiere que él prospera precisamente en esas situaciones de alta tensión donde todo está en juego. ¿Quieres saber la razón real detrás de todo este movimiento y por qué está ocurriendo exactamente ahora? Yamaha está en una encrucijada existencial en MotoGP. Después de dominar completamente con Valentino Rossi, después de ganar campeonatos con Jorge Lorenzo y el propio Fabio Quartararo, la marca japonesa se ha encontrado cayendo hacia la irrelevancia en los últimos años, mientras Ducati arrasa con su armada de motos rojas y otras marcas como Aprilia resurgen con paquetes competitivos. Yamaha necesitaba hacer algo dramático, algo que sacudiera al equipo interno y mandara un mensaje al paddock de que todavía están en la pelea, y fichar a Toprak mientras simultáneamente desarrollan un motor completamente nuevo es precisamente ese tipo de movimiento de alto riesgo y alta recompensa que podría cambiar su trayectoria completamente o hundirlos más profundo si sale mal. Los expertos están divididos absolutamente sobre cómo va a resultar esto. Algunos veteranos del paddock, gente que ha visto docenas de pilotos ir y venir, piensan que Toprak va a necesitar al menos una temporada completa solo para adaptarse antes de ser competitivo, que la curva de aprendizaje de MotoGP es demasiado empinada para esperar resultados inmediatos, que las diferencias técnicas entre Superbikes y MotoGP son tan vastas que el talento natural no es suficiente. Otros, especialmente los que han trabajado directamente con Toprak o han estudiado su pilotaje en detalle, piensan que podría sorprender desde el principio, que su velocidad pura y su capacidad de adaptación lo convertirán en un factor desde las primeras carreras, que subestimarlo sería un error garrafal. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, con un comienzo de temporada de aprendizaje seguido de mejora acelerada, a medida que acumula kilómetros y experiencia. El factor Quartararo, en toda esta ecuación, es fascinante porque el francés está en una posición delicada. Por un lado, tener un compañero de equipo fuerte que empuje el desarrollo es beneficioso para ambos pilotos. Por otro lado, Fabio ha sido el piloto número 1 indiscutible de Yamaha durante años y ahora llega alguien con credenciales impresionantes
que va a desafiar ese estatus. ¿Cómo maneje Fabio esa dinámica? Si comparte información técnica abiertamente o juega más cerrado. Si ve a Toprak como aliado en la batalla contra Ducati o como amenaza interna, todo eso va a determinar el ambiente del garaje Yamaha y potencialmente el rendimiento de ambos pilotos. Los grandes campeones generalmente no temen a los compañeros de equipo rápidos, porque confían en su propio talento, y Quartararo ha demostrado ser un competidor feroz que no se amedrenta ante desafíos. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Yamaha hubiera mantenido una configuración conservadora de equipo y hubiera dejado pasar la oportunidad de fichar a Toprak? BMW probablemente lo habría renovado con un contrato enorme, atándolo a Superbikes por varios años más, mientras construían un proyecto a largo plazo alrededor de él. Otras marcas de MotoGP podrían haber mostrado interés si Yamaha no actuaba rápido. El timing de este movimiento fue absolutamente crucial, y Yamaha merece crédito por tener la visión y el coraje de hacer un cambio dramático cuando lo necesitaban, en lugar de quedarse con lo seguro y predecible que probablemente los habría mantenido en el mediocre estado actual indefinidamente. La rivalidad de novatos entre Toprak y Diogo Moreira, que se avecina en 2026, tiene potencial de ser absolutamente legendaria. Ambos representan filosofías diferentes de desarrollo de pilotos. Toprak el outsider que viene de demostrar su valía en otra categoría. Moreira, el producto refinado del sistema de academias que Honda espera que sea su salvador. Ambos van a estar pilotando para marcas históricas que desesperadamente necesitan volver a la cima. Ambos van a tener el peso de expectativas masivas sobre sus hombros. Y lo más importante, ambos son lo suficientemente jóvenes y hambrientos como para no tener miedo de arriesgarlo todo en cada vuelta. Esa combinación de factores crea las condiciones perfectas para batallas en pista que podrían definir narrativas del campeonato completo. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque lo que estamos presenciando no es solo la llegada de un piloto nuevo a MotoGP, es potencialmente el inicio de un cambio de paradigma en cómo las marcas construyen sus alineaciones. Si Toprak tiene éxito, prepárate para ver una oleada de marcas mirando a Superbikes y otras categorías buscando el próximo diamante en bruto que pueda ser pulido en MotoGP. Si fracasa, reforzará la creencia tradicional de que el camino de Moto3, Moto2, MotoGP es el único viable y cerrará puertas para futuros talentos que no siguieron esa progresión. Las implicaciones van mucho más allá del rendimiento individual de Toprak. Afectan la estructura completa de cómo se nutre talento en el motociclismo mundial. El contexto técnico de lo que Toprak enfrentará en MotoGP merece análisis profundo, porque las diferencias con Superbikes son masivas. Las MotoGP tienen sistemas electrónicos infinitamente más sofisticados, control de tracción que se ajusta en cada curva, ride-height devices que cambian la altura de la moto dinámicamente, frenos de carbono que requieren técnica de frenada totalmente diferente, neumáticos Michelin con características únicas de calentamiento y degradación, y potencias que superan por mucho lo que cualquier Superbike produce. Adaptarse a todo eso mientras simultáneamente aprendes circuitos que nunca has rodado antes y compites contra los mejores pilotos del mundo es una tarea de complejidad absurda. Que Yamaha espere que Toprak sea competitivo rápidamente habla tanto de la confianza que tienen en su talento como de la desesperación por resultados que pueda tener la marca. Los circuitos van a ser otro factor crucial, porque el calendario de MotoGP incluye pistas que Toprak nunca ha visto en su vida. Claro, hay algunos solapamientos con Superbikes como Misano, Barcelona o Assen, pero Qatar, las Américas, Jerez, Mugello, Sachsenring y varios otros son completamente nuevos para él. Aprenderlos mientras simultáneamente dominas una moto radicalmente diferente es como intentar aprender dos idiomas complejos al mismo tiempo.
Algunos pilotos tienen un don natural para memorizar circuitos rápidamente, para entender líneas óptimas después de pocas vueltas, y basándonos en cómo Toprak se adaptó cuando BMW le llevó a circuitos nuevos en Superbikes, parece tener precisamente ese tipo de inteligencia espacial y capacidad de aprendizaje acelerado que será vital. Y ahora viene la reflexión profunda que necesitas entender completamente. Lo que hace especial esta historia no son solo los tiempos en pista o las estadísticas frías, es la narrativa humana de un piloto que ha conquistado una categoría y ahora tiene el coraje de arriesgarlo todo, saltando al máximo nivel donde podría fallar públicamente frente a millones. Toprak podría haberse quedado en Superbikes dominando cómodamente, acumulando títulos, siendo el rey indiscutido de esa categoría, pero eligió el camino difícil, el desafío último, la prueba definitiva de si su talento puede traducirse al escenario más grande. Eso requiere un tipo específico de mentalidad, una combinación de confianza extrema y humildad para saber que tienes que aprender, que merece respeto absoluto independientemente de los resultados. Los paralelos históricos con otros pilotos que hicieron saltos similares son inevitables, pero también potencialmente engañosos. El MotoGP de 2026 es radicalmente diferente al de hace 10 o 15 años, cuando otros hicieron la transición. La tecnología ha avanzado exponencialmente. El nivel de los pilotos es más alto que nunca. La profundidad del grid hace que incluso terminar en el top 10 sea un logro significativo. Usar casos pasados para predecir el futuro de Toprak es útil para contexto, pero no definitivo, porque cada piloto es único. Cada era tiene sus propias características, y la combinación específica de talento de Toprak más el paquete Yamaha 2026 es algo que nunca hemos visto antes, exactamente. La presión mediática que va a enfrentar, especialmente de los medios turcos que lo han elevado a estatus de héroe nacional, podría ser un arma de doble filo. Por un lado, esa atención masiva trae patrocinadores, aumenta su perfil global, crea oportunidades comerciales. Por otro lado, significa que cada error será magnificado. Cada carrera donde no esté en el top 5 generará titulares críticos. Cada comparación desfavorable con Quartararo será analizada exhaustivamente. Manejar esa presión mientras intentas rendir al máximo nivel en la categoría más exigente del motociclismo requiere no solo talento como piloto, sino también madurez mental y sistemas de apoyo sólidos, cosas que Sofuoglu ha trabajado para construir alrededor de Toprak durante años. El impacto de este movimiento en Miguel Oliveira merece más atención, porque representa el lado oscuro de estos fichajes de alto perfil, el piloto desplazado que paga el precio cuando las marcas apuestan por nuevo talento. Oliveira ha sido un soldado leal en MotoGP durante años, consiguiendo victorias memorables, demostrando velocidad en múltiples marcas, siendo profesional incluso cuando no tenía el mejor paquete. Pero el negocio es brutal, y cuando Yamaha decidió que apostar por el futuro con Toprak era mejor inversión que mantener experiencia conocida con Miguel, el portugués se encontró sin opciones viables en la categoría reina. Su movimiento a BMW Superbikes es admirablemente pragmático, pero todos saben que para un piloto de su edad, ir a Superbikes probablemente significa que su capítulo en MotoGP está cerrado definitivamente. Pero ahí está la clave de todo, el mensaje final que el paddock necesita entender con claridad absoluta. Cuando Toprak Razgatlioglu finalmente tenga permiso para quitar los frenos metafóricos, cuando Yamaha le diga que es hora de mostrar de qué está realmente hecho, cuando esa versión asustada y prudente que vimos en Valencia desaparezca y emerja el piloto, salvajemente agresivo que ha destruido competencia en Superbikes, ahí es cuando esta historia va a explotar completamente. Sofuoglu no lanzó esa advertencia por diversión, la lanzó porque sabe exactamente lo que viene y quiere que el paddock esté preparado. Está advirtiendo,
a Quartararo, a Moreira, a todos los que piensan que Toprak va a ser una víctima fácil en su temporada de novato, que están subestimando gravemente lo que está por llegar. La temporada 2026 de MotoGP promete ser histórica por múltiples razones, pero la llegada de Toprak es definitivamente uno de los elementos más fascinantes. Veremos si un piloto puede verdaderamente saltar de Superbikes a MotoGP y ser competitivo inmediatamente en la era moderna. Veremos si Yamaha finalmente puede volver a la relevancia después de años en el desierto. Veremos la batalla de novatos entre Toprak y Moreira definir potencialmente narrativas futuras del campeonato. Veremos si la agresividad extrema de Toprak se traduce en velocidad o en caídas cuando finalmente se libera completamente. Y sobre todo, veremos si el coraje de arriesgarlo todo, saltando al máximo nivel, resulta en gloria o en lecciones duras aprendidas frente al mundo entero. Lo que no deberíamos hacer es cometer el error de juzgar a Toprak por un test de Valencia donde estaba pilotando con freno de mano puesto, donde la única directiva era no destruir la joya de la corona del desarrollo de Yamaha, donde ser prudente era el objetivo explícito y no un signo de falta de velocidad. Sofuoglu lo dejó clarísimo, y sus palabras no son promesas vacías de un manager vendiendo humo, son la advertencia genuina de alguien que conoce íntimamente las capacidades de su piloto y sabe que lo que el paddock vio en Valencia fue apenas un aperitivo minúsculo de lo que está por llegar. Cuando Toprak Razgatlioglu finalmente muestre su verdadero nivel en MotoGP, cuando esos frenos extremos lleguen y esas entradas de curva imposibles se conviertan en adelantamientos decisivos, cuando la confianza absoluta de un bicampeón de Superbikes se encuentre con el escenario máximo del motociclismo mundial, ahí es cuando sabremos definitivamente si estamos presenciando el nacimiento de una nueva estrella o simplemente otro capítulo interesante en la historia siempre cambiante de este deporte brutal y hermoso.